el desarrollo y la integración efectiva de la persona con discapacidad. Siempre se tiene como preocupación gubernamental las personas especiales, los que forman un 10 al 15% de nuestra población y que se les cataloga como los invisibles, que no los vemos, que no queremos sentirlos, que no nos importa apoyarlos. La discapacidad física y mental. La Ley Orgánica de Municipalidades está tácitamente escrita y dentro de sus articulados se obliga a que se habiliten las vías de acceso con rampas para la circulación de los que tienen limitación física. Pero vemos que ni siquiera le ha interesado al alcalde en aquellas dependencias públicas que funcionan en un segundo o tercer piso, brindar las facilidades de acceso, rampas que eviten la escalera. No les interesa. ¿Por qué? Porque eso no está tipificado como falta grave, porque debiere haberse considerado como factor para una suspensión en el cargo si es que no se habilitan las bermas, las veredas y todo lo que pudiere evitar el libre tránsito de una persona con discapacidad física que se transporte en su silla de ruedas. Eso que no estoy hablando de los hermanos que tienen discapacidad visual o auditiva. Ejemplo, Jorge, ejemplo, pues, my brother, my friend. Para comenzar, en tu distrito sales, no hay veredas. Claro, si a la justa no tenemos ni agua. Tienes razón. Ya, pasemos eso por alto, aunque no se debiera. Sales acá en la ciudad, acá nomás. Eso lo hice hace tiempo como un ejemplo viviente. Me presté una silla de ruedas. Y esto se lo he contado a ustedes varias veces. Y a la puerta del canal de televisión me senté, el equipo de producción grabando, y le dije, ya muchachos, ¿vamos para la derecha o para la izquierda? 3 para la derecha y 2 para la izquierda. Entonces nos íbamos a ir para la derecha. Y ahí nomás, my brother, vemos un poste en medio de la vereda. Los muchachos me miraron, los miré y dije, bueno, mejor vamos para la izquierda. Miren, ahí ya yo me hice loco, el sueco. Ya, no, volteamos para la izquierda. No habremos ni avanzado 10 metros de la cuadra del canal y otro poste, bien plantado en la mitad de la vereda. Esos postes pues de luz, eso donde Del Norte ha hecho lo que le da la gana, porque en esos años le permitieron que plante postes donde miércoles quieran. Y así lo hicieron. En la puerta de tu casa, ¡pum!, un poste, te fregaron. En la puerta de tu cochera, otro poste, te fregaron. Porque la ley los autorizaba a reventarnos el panorama. ¿Qué pasó? Jorge, ¿por qué te amargas? Tú no has tenido infancia, ¿no? No, es que molesta, pues, hermano. Porque cada vez que queremos hacer algo en beneficio, nos salen todo el rosario de calamidades. Y ahorita te estás riendo porque es cierto. Bueno, ¿qué hicimos? Ya, oye, ¿seguimos con el documental o no? Me preguntaron. Todos al unísono. Seguimos, dije. Ya. Entonces, me evité que yo era un limitado físico, me paré en la silla de ruedas, la levanté un poquito
pegué las ruedas y pasamos por el poste. Cosa que no debió haber sucedido. Pero como queríamos hacer el documental, tuvimos tripas corazón ya. Ya pasamos eso, borra, corta, ya qué miércoles. Me volví a sentar, comencé con mi silla para terminar, llegando a la cuadra. ¿Y qué pasó? Ya se imaginan ustedes. No había rampa para bajar a la pista. Ya. Y parece como si la maldición fuera cruz nuestra, ¿no? ¿Acaso era una veredita de 3, 4 centímetros? Un veredón de 30 centímetros. O sea que si yo quería solo bajar, me iba a sacar la mugre, me iba a ir de hocico. O sea, volteado la silla para que peor. O sea, ya. Ahí se acabó el documental, el reportaje. Y dije, miren, ¿saben una cosa? Qué difícil es ser discapacitado en nuestro Perú. Qué difícil. Ahí lo viví en carne propia. Porque al día de hoy, si tú ves a un hermano que está solo con su silla de ruedas, tratando de avanzar por estas calles, no lo va a poder hacer. La mayoría de hermanos con discapacidad tienen que moverlo a alguien, o te vas en un taxi, o por aquí, o por allá. Y cuando estos hermanitos van a hacer alguna diligencia, ninguna entidad o institución tiene rampas de acceso. Miren que estoy siendo extremo, he dicho ninguna. ¿Por qué? Porque si esa persona quiere ir a un restaurante, no hay. Incluso ni las mesas están acomodadas para poder brindar ese servicio. Ni los baños. Escucha, estoy soñando ya con los baños. Entonces, eso debería ser parte de nuestra inquietud para solucionar ese problema que tenemos los que no tenemos alguna discapacidad. Y eso que solo he hablado de la discapacidad física. Ahora, si tocamos la discapacidad mental, donde tengamos algún familiar con estrés o que viva su mundo y viva su realidad y que a nosotros nos tenga solo como algo periférico que ni sabe que existimos, eso perjudica más la familia. Porque aparte de que tiene que haber una persona a dedicación exclusiva para que los atienda, esa persona no tiene un sueldo, porque como lo vuelvo a decir, los problemas vienen para los que no tienen cómo salir al frente. Y esa es tarea de nuestra sociedad. Ya, Jorge, otra vez le vas a echar la culpa al alcalde. ¡Claro! Porque la ley claramente establece que las autoridades tienen que velar por la integridad física de sus hermanos menores, llámese populorum. ¿Y cómo quieres que lo hagan, Jorge? Aperturando las puertas a organismos no gubernamentales, ONGs, tocando las puertas correctas para que se te abran y digan, señor alcalde, ¿cómo lo podemos apoyar? Pero eso atraviesa por la voluntad, eso atraviesa por ponerse en el sentimiento de aquellos que te van a jalar tiempo, espacio, historia, incluso hasta lágrimas de sangre, porque la indiferencia es el denominador común en el que vivimos. Cuando en algún momento lo vivamos por ser parte de esto, recién comprenderemos que la indiferencia en que vivimos atraviesa por no importarnos qué le suceda al hermano del costado. Proyecto de ley para el desarrollo y la integración efectiva de la persona con discapacidad. La presente iniciativa tiene por objeto modificar diversos artículos de la Ley 29.973, Ley de Personas con Discapacidad,
fortaleciendo con ello el marco normativo existente que promueve, protege y busca la realización en condiciones de igualdad de la persona con discapacidad para además promover su desarrollo así como lograr su integración efectiva y plena en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Artículo segundo, la modificación de los artículos. Escuchen, acá hay una sarta de artículos que se modifican. El artículo 5º, 6º, 28, 38, 46, 47, 49, 50, 56, 59, 69, 70 y 81 de la ley. Por ejemplo, en el artículo 5º, rol de la familia, se establece que el Estado reconoce el rol de la familia en la integración y en la participación efectiva en la vida social de la persona con discapacidad. 5.2. El Estado promueve el desarrollo de la familia de la persona con discapacidad, le presta atención y capacitación integral sobre la materia, promueve su acceso al trabajo para facilitar la manutención del familiar con discapacidad y se fomenta servicios y programas de asistencia social. Bien, ¿eh? 5.3. Los familiares que tienen a su cargo personas con discapacidad tienen derecho a las facilidades, licencias o permisos en relación al horario en su centro de trabajo, en aplicación de lo establecido en la Ley 30/119, así también en sus centros de estudios, de acuerdo al grado de asistencia que requiera la persona con discapacidad. Hay muchas veces que en hogares formados por 2, 3 personas, uno de ellos con discapacidad, y tú eres el único que trabaja porque la otra persona mayor también no puede generar riqueza. Y ahí viene el problema. Cumplir con un horario de trabajo, cumplir con el estudio que está realizando. Y eso, con esta intención, podría servir como paliativo, como una facilidad laboral de estudios, de formación y lo que se quiera denominar, para que la sociedad entienda que también comparte tu problema. Pero ¿qué pasa si tú trabajas en una empresa privada, en donde tienes que cumplir 8 horas y aparte de eso tienes que marcar una productividad para que se te pueda pagar a fin de mes? Porque empresa que no produce es empresa inoperativa y si no hay ventas, no cobras. ¿Qué opta el dueño de la empresa privada? Porque en el Estado, no, pues te aplican la ley y te vergeleas y punto y se cumple la licencia porque tienes a alguien con discapacidad. Pero en el ámbito privado, que es donde mejor pagan, si tú recurres a estas iniciativas que están por convertirse en ley y de obligación general, señor, tengo que ir a ver a mi hermanito, a mi mamá, y por lo tanto todos los días tengo que salir a las 5 de la tarde, dejando de trabajar 1 hora más. Eso no va a generar malestar laboral, por más voluntad que exista, lógico, porque incluso los compañeros se van a cuchichear, oye, míralo, oye, Jorge se va 1 hora antes porque ahí tiene pues en su casa alguien que tiene que mantener y lo agarra como pretexto. Así te maletean de a sola y no me digan que miento. O el jefe dice, oye, ¿y el trabajo de Galindo qué pasó? No, es que como sale 1 hora antes y ya la ley lo dice así, lo dejaba a medio acabar.
Pero caramba, ese informe lo necesito para mañana, Dios mío. Ese se para yendo todos los días temprano. Sí, jefe. ¿Qué? O sea que el trabajo lo deja a media. Sí, jefe. Ya. Fin de mes me lo liquida, así que se largue. Así pasa. Entonces debemos ser más sensibles a los problemas que tiene nuestro vecino. A mí no me importa y así vivimos. Artículo 6. Recursos del Estado. El Estado asigna progresivamente los recursos presupuestales necesarios para la promoción, protección y realización de los derechos de la persona con discapacidad y promueve la cooperación internacional en esta materia, lo que les dije. Los gobiernos regionales y municipales promueven la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de programación participativa del presupuesto y les presta asesoría y capacitación. ¿Ustedes en algún momento han olfateado que se haya presupuestado en los talleres del presupuesto participativo algo en beneficio del discapacitado? Se sonríen, ¿no? Los recursos humanos de los distintos sectores y niveles de gobierno encargados de la formulación, del planeamiento, de la ejecución y la evaluación de políticas y programas sobre cuestiones relativas a la discapacidad deben contar con certificada capacidad y experiencia en la materia y serán preferentemente personas con discapacidad. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, en coordinación con el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, promoverán un programa de capacitación de recursos humanos en la atención de la persona con discapacidad. Ustedes saben que actualmente la ley obliga, no te dice si quieres hacerlo, no, obliga que el 3% del personal de una empresa privada sean discapacitados. Lo dice la ley, obligatorio, y el 5% en las empresas estatales o paraestatales, en donde el Estado mete sus garras. No se cumple. Recuerdo, y esa va a ser una de las preguntas que le voy a hacer al director regional de trabajo y espero que la responda con documentos en mesa, saber cuántas empresas tenemos acá en nuestra ciudad. 20 empresas privadas, o sea, con capacidad mínima de 30 trabajadores para arriba, para no estar satanizando las pequeñísimas empresas que a la justa subsisten, están acá hasta la yugular, y vas a querer que contraten discapacitados, ya tampoco. Mínimo, empresas de mediana para arriba, que haya unas 20, 30. ¿Cuántas de estas empresas tienen a una persona con discapacidad en planilla? No contratadas, ¿ah? En planilla, lo dice la ley. Te apuesto que de las 30, a la justa 5, 4, 3, 2, no sé, pero de que no tienen ni cumplen con la ley de discapacidad, hay mucho índice de evasión. Ley que obliga. Artículo 38, Educación Superior. Las universidades, institutos y escuelas superiores públicas y privadas realizan ajustes razonables para garantizar el acceso y permanencia de la persona con discapacidad, incluida la adecuación del proceso de admisión. Estas instituciones reservarán el 5% de las vacantes ofrecidas en el proceso de admisión por especialidad profesional para la postulación de personas con discapacidad quienes acceden a estos centros de estudios previa aprobación de la evaluación de ingreso. Buen punto.
La persona que se vea forzada a interrumpir sus estudios superiores por la adquisición de una discapacidad mantendrá su vigencia en la matrícula por un periodo de hasta 5 años para su reincorporación, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que cursen estudios superiores. El Ministerio de Educación, a través de sus programas, otorgará becas para el acceso, mantenimiento y culminación de estudios superiores de los jóvenes con discapacidad de bajos recursos económicos y alto rendimiento académico en carreras profesionales y o técnicas en la modalidad ordinaria y especial. ¿Qué más viene? Servicios de empleo. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Gobierno Regional y Municipal incorporan a la persona con discapacidad en sus programas de formación laboral y actualización, así como en sus programas de colocación y de empleo. Los servicios de empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo garantizarán a la persona con discapacidad la orientación técnica y vocacional y la información sobre las oportunidades de formación laboral y de empleo. Para tal fin, el Ministerio de Trabajo y Promoción cuentan con una estructura orgánica especializada para la promoción laboral de la persona discapacitada. Miren ahora lo que dice acá. El Estado reservará el 10% del presupuesto destinado a los programas de fomento al empleo para asignarlo al programa para la generación de empleo social inclusivo para formular, ejecutar y o financiar proyectos que generen y promuevan de manera exclusiva el empleo y autoempleo de personas con discapacidad a través de sus asociaciones, las empresas promocionales de personas con discapacidad o de proyectos presentados por las autoridades locales o regionales en el ámbito de cada jurisdicción. El programa que recibe este presupuesto a cargo del Ministerio de Trabajo debe remitir a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad un informe anual sobre la asignación y ejecución del presupuesto al que se refiere el párrafo precedente. Qué interesante si esto se cumpliría, ¿no? Medidas de fomento del empleo, cuotas de empleo, lo que mencioné antes. Las entidades públicas están obligadas a contratar personal con discapacidad en una proporción no inferior al 5% del total del personal y los empleadores privados con más de 50 trabajadores en una proporción no inferior al 3%, lo que analizamos hace un momento. Previamente a toda convocatoria, las entidades públicas verificarán el cumplimiento de la cuota del 5% con independencia del régimen laboral al que pertenece. Las multas por el incumplimiento de la cuota de empleo de las personas con discapacidad en el sector público se destinan a financiar programas de formación laboral. Pero, ¿qué pasa cuando no cumplen? Artículo 56, preferencia de bienes y servicios. El 59, pensiones no contributivas por discapacidad severa. Esto es interesantísimo. La persona con discapacidad severa que se encuentre en situación de pobreza bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares SISFO y que no tenga un ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado, recibe una pensión no contributiva a cargo del Estado. Corresponde a la direza de cada sector expedir los certificados de discapacidad. Las funciones del Consejo Nacional, artículo 64, el 69, las oficinas regionales de atención, el 70, la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad, la promoción, el artículo 81, infracciones. Bueno, contravenir las normas de accesibilidad
en el entorno urbano y las edificaciones públicas y privadas de uso público. Ajá. Pero, my brother, my friend, todo lo que estamos leyendo siempre será letra muerta. Porque mientras no exista la voluntad de identificar esa problemática que no te toca la puerta, viviremos en la misma indiferencia. Seguiremos viéndolos como marginales y no tendremos nosotros otra opción más que voltear la cara cuando veamos un discapacitado deambular por nuestro lado. En otras latitudes se considera como parte de tu trajín diario al hermano que nos necesita. Acá lo vemos como una carga, acá lo vemos como algo que no debería estar entre nosotros. Lamentable, pero es la realidad. Nos despedimos, hermanos, hasta una próxima edición, recordándoles que el mundo es aquel lugar que tú eliges para vivir. Y nosotros hemos elegido este paraíso terrenal para enmendar los hechos de nuestra historia. Gracias, buenas tardes.